Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Yo lo que más valoro, por ejemplo, en Gastempresa ha sido que me han explicado el tema financiero de manera para no financieros. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha. Servicios informativos de Navarra Televisión. El gobierno navarro y vasco afirman que con la disolución de ETA se dan las condiciones para abrir una etapa de convivencia. En una declaración conjunta, Barcos y Urkullu piden un cambio en la política penitenciaria y abogan por el acercamiento de los presos. La memoria recupera del pasado el relato de lo acontecido para que recordemos, para que no olvidemos, para ponernos ante el espejo de la historia y para no caer en la injusticia del olvido o de la desmemoria. Las víctimas son hoy sujeto y partícipe principal de este logro democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y los derechos humanos. Buenas noches, es la respuesta conjunta de los gobiernos navarro y vasco que esta tarde han comparecido en Bertiz, donde no han aceptado preguntas. Ninguno de los dos ha asistido al acto de Cambó, donde se ha escenificado el final de ETA este mediodía. Lo han hecho los verificadores internacionales, que han terminado leyendo la declaración de Arnaga, en la que llaman a la reconciliación y al diálogo. Aseguran que el proceso de paz aún no ha acabado y han pedido también al gobierno de España el acercamiento de los presos. En este acto de Arnaga no ha habido unanimidad en la presencia de los partidos navarros. Sí han acudido EH Bildu, Geroa Bai y también Laura Pérez, recién expulsada de Podemos. No estaban los partidos constitucionalistas ni Izquierda-Esquerra. El comunicado de la disolución de ETA no hace referencia a las víctimas, a esas más de 800 personas con nombres y apellidos que la banda terrorista se llevó por delante. A todas ellas se ha referido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Me gustaría poder citar aquí y recordar por su nombre a cada una de ellas, aunque evidentemente no puedo hacerlo en este momento. Sí invito a toda la sociedad española a recordarlas una a una en la singularidad irrepetible de sus vidas arrebatadas. Es el homenaje. El juicio del caso Alsasu ha quedado hoy visto para sentencia. La vista oral ha durado 2 semanas. Ninguno de los acusados ha querido hacer turno de su última palabra. Se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel por un presunto delito de terrorismo. Las defensas denuncian la desproporción de las penas. El gobierno de Navarra trata de aclarar qué pudo pasar con un concurso público cuyo pliego de condiciones se hizo llegar con el nombre de una empresa entre las cláusulas para la Agencia Navarra para la Dependencia. El Ejecutivo rectificó y el vicepresidente La Parra dice que se trató de una errata. Entre tanto, el paro baja en Navarra en abril, 1.391 personas, situando la tasa por debajo de las 35.000. El gobierno ve descensos en el paro hasta después del verano. Comisiones Obreras critica la alta temporalidad de los contratos. Basket Navarra está obligado a ganar esta noche al Alicante para seguir vivo en el play-off de ascenso al EP Oro. Esperemos que tenga mejor suerte que el Beitianaitasuna. Los navarros han sido apeados de la Copa del Rey al perder este mediodía por 32-30 frente al Ciudad de Logroño en la eliminatoria de cuartos de final. El sombrero de 3 picos de Picasso llega por partida doble al Museo Universidad de Navarra, con la exposición, con las ilustraciones que hizo el pintor para el vestuario y la escenografía de la obra, y además el Ballet Nacional de España la representará sobre el escenario del museo, con ese mismo vestuario y escenografía. Comenzamos con lo ocurrido este mediodía en Cambó, en Francia. Allí se ha escenificado el fin de ETA y se ha leído la declaración de Arnaga que llama a la reconciliación y al acercamiento de los presos de ETA.
El acto internacional ha concluido con la lectura de la declaración de Arnaga, una declaración con la que los firmantes dan la bienvenida a la disolución de ETA. Dicen que se abre un nuevo tiempo con retos importantes, el reto de los presos y también dice el de las personas que se encuentran huidas. Además dice que lo importante será ahora trabajar en la reconciliación y para ello es necesario reconocer y acoger a todas las víctimas. Piden también en este acto internacional la participación de los gobiernos que hoy han sido los principales ausentes aquí en Cambó, en el sur de Francia. Con la ya bautizada como Declaración de Arnaga, ETA afirma y escenifica su disolución ante la presencia de diferentes representantes internacionales. En dicha declaración se recalca que ahora queda por delante un proceso de reconciliación para acabar, dice, con heridas profundas que perduran, familias y comunidades que permanecen divididas. Asimismo, pide que se atienda la situación de los presos de la banda y las personas huidas, a la vez que pide más esfuerzos para reconocer y asistir a todas las víctimas. Y precisamente Gerry Adams, histórico dirigente del Sinn Féin, hacía referencia a los presos. El enfado no es una política y la venganza no es una solución. Aprovechar esta oportunidad al gobierno español, en particular, quiero decirle que puede dar signos positivos. En favor de los presos vascos para aproximarles a sus lugares de residencia. Se aseguraba en Arnaga que ahora se abre un nuevo escenario y que el proceso de paz no ha terminado con esta disolución. Necesitamos, lanzamos una llamada para abrir un camino democrático y para abrir negociaciones en pro de la resolución del conflicto. A la convocatoria del Grupo Internacional de Contacto, liderado por el abogado sudafricano Brian Currin, acudían diferentes personalidades como el exasesor del primer ministro británico Tony Blair. Sin embargo, el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, no acudía a la cita, pero mandaba a un representante en su lugar. Sin presencia de ningún gobierno, ni español, ni navarro, ni vasco, que han organizado actos paralelos, se firmaba aquí el epílogo de ETA. Tampoco presencia de los principales partidos nacionales, PP o PSOE. Por Navarra tampoco han estado ni Izquierda Esquerra ni UPN. Sí han acudido Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Los representantes navarros llegaban juntos a esta conferencia internacional. Unai Ugalde por Geroa Bai, Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz por EH Bildu y la recién expulsada de Podemos, Laura Pérez, junto a Pili Zabala de Podemos Euskadi. Hoy certificamos que ETA desaparece y que se abre una nueva etapa, un nuevo tiempo. Lo saludamos con esperanza. Inauguramos un futuro sin violencia, un tiempo en el que habrá que abordar nuevos e importantes retos en el camino de la normalización y la convivencia. 350 periodistas acreditados de más de 100 medios de comunicación nacionales e internacionales acudían hoy a Cambó para dar cuenta del acto final de ETA, un final de la banda terrorista por fascículos que se cierra hoy en el sur de Francia en este acto internacional organizado por el Grupo Internacional de Contacto, el Foro Social Permanente y Baquevidea. Un fin de ETA sin pedir perdón a todos sin distinciones. En su último comunicado de disolución emitido ayer mismo, ni una referencia al dolor causado, ni una sola palabra de la banda para sus víctimas. El acto de hoy sí ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de todas ellas. La atención se ha trasladado de Cambó al señorío de Bertiz, donde el lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, han comparecido tras la disolución de ETA. Ambos gobiernos han pactado una hoja de ruta con propuestas y compromisos tras el final de la banda terrorista. Gran expectación en este idílico paraje navarro donde Urkullu y Barkos han escenificado el compromiso de ambos gobiernos en construir la convivencia rota por la barbarie terrorista. La acción terrorista de ETA ha causado dolor, un dolor y una pérdida irreparable a miles y miles de personas, víctimas de una violencia injusta e injustificable. ETA nunca debió existir, porque nunca nadie debió creer que podía tomar las armas para atacar a otras personas en la supuesta defensa de una idea o proyecto o para pretender suplantar la legítima expresión de soberanía emanada del pueblo. Tenemos un proyecto de futuro y de esperanza con un objetivo central, el encuentro social. El compromiso ético continúa. Hoy ha terminado algo muy importante. Tenemos la firme determinación de no parar. Seguimos trabajando por una convivencia normalizada, ahora en un escenario mejor.
Un documento suscrito por ambas partes detalla las propuestas y compromisos adquiridos en esta nueva etapa. A corto plazo, una reflexión crítica que incluye explícitamente la violencia de ETA compartida por todas las fuerzas políticas y una adaptación de la política penitenciaria a este nuevo contexto, impulsando, entre otros, un proceso de acercamiento de los presos. A medio plazo, la promoción de la educación y cultura para la convivencia, el establecimiento de políticas públicas de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y la clarificación de lo ocurrido. ETA no ha sido capaz de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas. Pero la sociedad vasca y las instituciones sí podemos hacerlo. La memoria es la base sobre la que construir una convivencia pacífica en una sociedad más ética, más justa y más democrática, que dé respuesta a la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas. La ausencia del perdón explícito a todas las víctimas sin exclusión es la oportunidad perdida por la banda terrorista que lamentaban ambos dirigentes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha leído una declaración institucional en la que ha querido rendir un homenaje a las víctimas y ha recordado también que seguirá persiguiendo los delitos de ETA. No son una estadística más, son personas únicas e irrepetibles. Tenían, como todos nosotros, una vida ante sí con tristezas, alegrías, esperanzas y decepciones, pero no pudieron disfrutarla. Todo eso les fue arrebatado. Todos ellos fueron asesinados injustamente, cruelmente, y a todos ellos les debemos hoy un recuerdo y un homenaje. Por eso hoy los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas. No solo es una cuestión de humanidad, que lo es sin duda alguna, pero es sobre todo una cuestión de democracia, porque ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, de acompañarlas, de escuchar su voz y de reconocerse en ellas. España empezó a vencer al terrorismo cuando asumió que el único relato posible de la lucha contra ETA era el relato de las víctimas. Este domingo se cumplen 20 años desde que la banda terrorista asesinara a balazos al concejal de UPN en Pamplona, Tomás Caballero, cuando salía de su casa para ir a trabajar. Mañana se celebra en el cementerio de Pamplona el tradicional responso, al que además de su familia va a acudir el Ayuntamiento de Pamplona. Con motivo de estas 2 décadas desde su asesinato, UPN ha organizado un homenaje a las 12 en el Palacio del Condestable, donde se firmará un manifiesto recogiendo su legado de libertad, justicia y paz, además de una concentración en su memoria que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento a la 1 del mediodía. No se olvida y se reza para que finalmente se supere. Y este domingo a las 9:30 van a poder ver en esta casa el documental Relatos de plomo, la historia del terrorismo de ETA en Navarra. Relatos de plomo, un documental que aborda las consecuencias humanas y sociales que ha producido el terrorismo en la comunidad foral. Este domingo a partir de las 9:30 de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, mucho que ver contigo. El juicio de Alsaso ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Arrancaba el pasado 16 de abril y a partir de ahora el tribunal tendrá que decidir sobre el futuro de los 8 acusados, para los que la Fiscalía pide penas que oscilan entre los 12 y los 62 años de cárcel por lesiones y amenazas de carácter terrorista. Fascismo en estado puro, totalitarismo, mafia, miedo de la patria con mayúsculas. Estos fueron los términos y palabras que se pronunciaron la semana pasada en el trámite de informes por las acusaciones y con una frialdad inusitada. Y ese disparate jurídico es lo que ha llevado, con esas calificaciones desproporcionadas, a que mucha gente, y haya pasado algo completamente poco habitual o inusitado o insólito en un procedimiento penal, que las víctimas, según la percepción general, hayan pasado de ser 4 a ser 12 personas. La actual política lingüística del Gobierno va a tener contestación en la calle en una manifestación que han convocado diferentes colectivos y asociaciones, las mismas que ya se movilizaron en la calle en la defensa de la bandera de Navarra el año pasado. Un año después de esas imágenes, este próximo 2 de junio quieren volver a movilizar a la ciudadanía, esta vez en favor de una política lingüística justa, dicen en un comunicado, donde señalan que saber euskera no debe ser un requisito obligatorio para poder trabajar o para acceder a ayudas públicas. En una entrevista emitida en Onda Cero, en la que ha colaborado Navarra Televisión, el portavoz de Ciudadanos se ha referido a la apuesta de su partido de eliminar los fueros.
Estamos viendo, ¿para qué quiero yo los fueros si me están masacrando impuestos? Antes, por lo menos, teníamos una situación foral, fiscal privilegiada y vivíamos en una situación donde nos envidiaban todas las comunidades de alrededor. Pero si ahora nos estamos yendo alrededor, si nos estamos yendo a Madrid, están yendo la gente a La Rioja, si Rioja crece, Madrid crece, y nosotros, aunque nos digan lo que nos digan, no tenemos una situación impositiva como la teníamos antes, y estamos pagando más impuestos de sucesiones que los andaluces. Entonces, al final, la gente dirá, ¿el foro a quién le vale? Al que lo ejecuta, al presidente, a la presidenta, este gobierno cuatripartito que utiliza para recaudar y hacer lo que le viene en gana. Entonces, al final, lo que tenemos que decir, ¿yo renuncio a los fueros? No. Yo lo que digo que acepto que aquellos que están mucho peor que yo y han estado históricamente así, cuestionen que por qué dos comunidades en este país tienen alguna situación que les es realmente beneficiosa. El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha atribuido a una errata la publicación del nombre de una empresa en el procedimiento de licitación de la gestión de un centro juvenil. Las explicaciones llegan después de que el periódico digital navarra.com haya denunciado irregularidades en el pliego de condiciones donde aparecía el nombre de una empresa entre las cláusulas técnicas. Laparra ha explicado que la falta de experiencia en la implantación de este servicio les llevó a contactar con una entidad que ya contaba con experiencia en el campo. Asegura que este es un procedimiento previsto en el ordenamiento siempre que la empresa no concurra al concurso, como es el caso, según ha explicado el Ejecutivo Foral. Pero la oposición ya ha mostrado su enfado. Navarra sigue la tendencia de España y cierra abril con 1.391 personas en paro menos, lo que representa una bajada del 10% respecto al año anterior, dato que se ha logrado gracias a la bajada del desempleo en todos los sectores, menos desempleados, pero con mayoría de contratos temporales. Abril ha sido un buen mes para el empleo en Navarra y también en España. En nuestra comunidad el paro bajó en abril en 1.391.000 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 3,87% que deja la cifra total de desempleados en 34.519. En el conjunto nacional el número de parados también baja en 86.683 desempleados respecto al mes anterior, un 2,5% menos. Su cuarto mejor registro en un mes de abril de toda la serie y su mayor reducción en un mes de abril sin Semana Santa. Por sexos, las mujeres siguen estando en peor situación que los hombres, si bien el dato se equilibra entre los menores de 25 años, con 1.601 varones en desempleo frente a 1.613 mujeres. Todos los sectores de actividad redujeron cifras de desempleo, siendo el más acusado en el sector servicios, bajando en 880 personas. En el cómputo global de personas sin trabajo, los extranjeros representan una parte importante, más de 6.000 de los que casi el doble han llegado de países fuera de la Unión Europea. Abril propició la contratación de casi 30.000 personas, 3.000 más que en abril del año pasado. La gran mayoría de la gente que entró en el mercado laboral lo hizo con un contrato temporal. El número de indefinidos sigue quedando muy lejos. Comisiones Obreras de Navarra ha presentado una proposición de ley para que los permisos de maternidad y paternidad estén exentos de pagar el IRPF cuando los rendimientos de trabajo estén por debajo de los 25.750 euros en el caso de familias monoparentales y de los 32.250 euros en el caso de unidades familiares constituidas por dos progenitores. Aseguran que esta exención fiscal ya existía en la comunidad foral desde el año 2003 hasta 2013, por lo que apuestan por recuperar este derecho, dicen, para fortalecer la política social del gobierno foral y lograr el reparto justo de la riqueza. Los colectivos progresistas como... La recuperación económica tiene que acompañar a la recuperación social y con esta ley tenemos esa ocasión, tenemos la ocasión de que la recuperación económica también descanse sobre la recuperación social. Es importante hacer efectivo el derecho al cuidado del menor por parte de sus progenitores y para ello resulta imprescindible aprobar diversas medidas sociales y económicas que faciliten la conciliación de la vida familiar y profesional. ANEL muestra el compromiso y la fortaleza de la economía social con un homenaje a 30 empresas que llevan más de 20 años en la asociación. Su presidente, Ignacio Ugalde, ha destacado que las cooperativas y sociedades laborales navarras llevan creciendo 18 trimestres consecutivos. En el primer trimestre de 2018 ya se han creado un 6% más de empresas de economía social que en el mismo periodo de 2017, un nuevo récord para nuestra comunidad. 15 años han pasado desde que Senda Viva abrió sus puertas y con motivo de este aniversario ha organizado una jornada profesional centrada en el turismo.
Bajo el título La estacionalidad turística en destinos de interior, el experto Richard Butler, quien cuenta con prestigio internacional, ha impartido una conferencia destinada a profesionales de la materia. Conferencia en la que ha estado presente el Gobierno de Navarra, representado por su vicepresidente Manu Ayerdi, que ha inaugurado esta jornada. No hay duda de que Sendaviva se convierte en una de las bazas con las que el turismo de Navarra cuenta para mejorar la experiencia turística en nuestra comunidad, apoyando uno de nuestros segmentos básicos, como es el turismo rural y de naturaleza, y más específicamente el turismo familiar, escolar, y romper, lo decía Rubén, tratar de hacerlo con la estacionalidad turística, uno de los desafíos a ser superados en este sector, sin ninguna duda. 4 heridos, uno de ellos grave en una colisión en la Navarra 8607 entre Tafalla y Puello. 2 turismos han colisionado y posteriormente se ha producido una segunda colisión por alcance de un tercer turismo. Los 4 heridos han sido trasladados en ambulancia hasta el complejo hospitalario. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. El sueño copero del Betia Naitasuna se ha acabado a las primeras de cambio. El conjunto navarro ha quedado eliminado en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey al perder por un apretado 32-30 ante el balonmano Logroño. Los riojanos han cumplido con la vítola de favoritos ante el equipo de Juan Tapezechea, que no le ha perdido la cara al choque en ningún momento y ha ofrecido una gran imagen. A pesar de ir por detrás durante toda la primera parte, los navarros han remontado tras el descanso, pero han acabado por claudicar en los instantes finales. Creo que hemos hecho un partido bueno, ¿no? Y que, bueno, pequeños detallitos y al final, evidentemente, la calidad también del rival, pues esos pequeños detalles, pues bueno, ha hecho que nos vayamos para casa, pero tristes, lógicamente muy tristes. No me ha gustado el arbitraje, pero no voy a entrar un poco en detalles. Pero es una pareja arbitral con la que desde luego este año no hemos tenido nada de suerte. Nos ha pitado ya 4 veces y perdemos de 1 en Granollers, perdemos en Valladolid, empatamos en Cangas. Unai García es seria duda para el partido del domingo en Tarragona. El central no ha participado en el entrenamiento de hoy y se le han realizado pruebas médicas para valorar el alcance de las molestias que sufre en su muslo derecho. El navarro estaba siendo titular indiscutible en el esquema defensivo de un Diego Martínez, que no ha podido ocultar la montaña rusa de sensaciones que está sufriendo el equipo esta temporada y especialmente en este último mes de competición. Frustración, jodidos, decepcionados con el resultado. Luego también con la sensación de quedan 5 partidos, no, mejor dicho, queda el del Nasti, queda 1. Estamos ahí, creo que somos mejores de lo que hemos mostrado a nivel de resultados en este último mes y vamos a luchar y exprimir todas nuestras posibilidades. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. El Ayuntamiento de Pamplona considera inspiración y no plagio este cartel de San Fermín titulado La fiesta es ella. La obra guarda cierto parecido con algunas creaciones de un cartelista danés, Mads Berg, y se asemeja a uno de los carteles finalistas retirado de las fiestas de Tudela. El sombrero de 3 picos llega por partida doble al Museo Universidad de Navarra. Por un lado, acoge una exposición con las ilustraciones que hizo Picasso para el vestuario y escenografía de la obra. Y por otro, el Ballet Nacional de España va a representar esta conocida obra sobre el escenario del museo, con ese mismo vestuario y escenografía. Esta institución estatal enmarca la representación dentro de su 40 aniversario que, en palabras de su director, actualiza, que no moderniza,
este clásico, recuperando el patrimonio coreográfico del folclore español. Asimismo, recuerda que los bailarines del Ballet Nacional son los mejores preparados del mundo. En resumen, un lujo artístico que llega por partida doble al Museo Universidad de Navarra. Bueno, entonces, José Mario Pienso que es muy positivo el hacer esta confluencia de artes diferentes para entender una obra, para entender la obra lo que tenía en la cabeza Pablo Picasso a la hora de confeccionar estos diseños y los diseños que además son diseños que han sido muy influyentes a la hora de elaborar la coreografía del sombrero de tres picos, porque son diseños muy especiales, son diseños que tienen unos cortes, que tienen unos volúmenes, que tienen unos accesorios que han sido totalmente influyentes a la hora de coreografiar los diferentes personajes que forman parte de este sombrero de tres picos. Así terminamos las noticias de hoy. Gracias, como siempre, por habernos acompañado una noche más y que tengan un muy feliz fin de semana. Hasta el lunes. Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Me ayudaron desde el punto de vista financiero, sobre todo con el plan de viabilidad para darle forma, ¿no?, a ese proyecto. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha.